años y los que quieren el cambio, ¿cuáles son los cambios que vendrían? Vamos a repasar cuál es el equipo económico de Milei, por lo menos, Rubén, los colaboradores más cercanos, para intentar ver quiénes son los que van a estar en los nombres más fuertes, los que lo rodean, los que seguramente van a estar en el equipo económico, Rubén. A ver, la definición más fuerte, bueno, aquí tenemos quienes estuvieron desde el primer momento que no necesariamente hoy están nominados para ser ministro de Economía. Carlos Rodríguez, que fue secretario de Política Económica durante el segundo gobierno de Carlos Menem, del equipo de Roque Fernández, preside el Consejo de Asesores Económicos de Milei, no está dentro de la lista. Este ya lo podemos ir borrando. Vamos contando todos los que están, Roque los vamos Fernández, presentando. el mismo equipo. Presidente del Banco Central durante la convertibilidad, lo escucha mucho, lo respeta mucho Milei, pero tampoco está en la lista de los que pueden ser ministros de Economía. Perdón, hasta ahora, porque como no tenemos el nombre, tampoco vamos a decir que, y el nombre no está confirmado, que estamos excluyéndolos. A ver, volvamos a Roque Fernández. Algunas cosas para decir de esta placa que recién vimos. Estuvo en el gobierno de Carlos Menem, un gobierno que Milei reivindica, ¿verdad? Fue presidente del Banco Central y después fue ministro de Economía. Y Roque Fernández, como era un tema técnico, nadie se lo acuerda, pero es el autor de 1998 de la reforma tributaria más grande que se haya hecho en la República Argentina, que se hizo hacia el final del gobierno de Carlos Menem. Enorme. Cambió muchísimo el sistema tributario, por eso se lo mira y se lo escucha mucho, tiene mucha experiencia en eso también, pero sobre todo en lo financiero, porque fue presidente del Banco Central, hombre del SEMA, igual que Carlos Rodríguez. Vamos a las otras caras, los otros que están tan cerca de Milei. Darío Epstein. Darío Epstein, fue presidente de la Comisión Nacional de Valores, está en el Consejo de Asesores, es referente de Milei ante los inversores, ha tratado mucho en la relación con Estados Unidos, con los fondos, ha viajado mucho a Estados Unidos, ha mantenido reuniones allá representando a Milei. Aquí es donde tendríamos la primera confirmación. Digo, a mí la verdad que los condicionales en periodismo no me gustan, pero sería el nuevo presidente del Banco Central porque es el que más se menciona, trabaja en el equipo de economistas, es el que le lleva un plan de dolarización distinto al que tenía en mente Milei en origen. ¿Y está confirmado como presidente del Banco Central, Gaby, ya? El propio Milei lo dijo en la previa a la elección. El tema es que todo lo que se diga en campaña no puede ser tomado como 100% real porque después tenés que ratificarlo, pero por lo menos no lo puso en duda después. Hay que ver si efectivamente lo mantiene o no. Emilio Campos es quien dijo que no se podía detonar el Banco Central, ¿verdad? Que el Banco Central es necesario para funcionar. Que no se podía detonar el Banco Central. ¿Qué es lo que hay que esperar, creo, en lo inmediato del Banco Central? En este proceso de transición, que no sé cuánto durará, hacia si en algún momento llegan a cerrarlo. Ojo, acá hay que mirar una división que va a haber, porque hay algo del Banco Central que por más que Milei lo quiera hacer desaparecer, no va a poder, que es la superintendencia de bancos. Entonces, Ocampo seguramente va a trabajar muy fuerte en reforzar todo lo que es la superintendencia de entidades bancarias, que es lo que sería el control regulador del sistema financiero. Ahí no veo yo que esto vaya a desaparecer, sino más bien me parece que el camino de reforma va para ese lado. Vamos a presentar a quienes más están ahí en el equipo. Tenemos más nombres. Federico Sturzenegger. Ayer aquí la mesa toda la daba como posible ministro de Economía. Está en veremos. ¿Hay una discusión interna? Hay una discusión interna. Si Macri le gusta esta candidatura o no le gusta esta candidatura. La verdad que hoy no está confirmado. Yo no quiero darlo como confirmado porque no está confirmado para nada que vaya a ser presidente, que vaya a ser ministro de Economía de Milei. No tiene mucha, no sé en esto que me corrija Ziblatt, que por ahí tiene mejor información que yo, no tiene mucha resistencia dentro de la Libertad Avanza. Pero sí dicen el veto sí en la vereda de enfrente, sí en Juntos por el Cambio. Hay que ver si llega a ser veto o por lo menos es reparos. Recordemos que Sturzenegger también fue, lo hablábamos ayer también acá, crítico en algunos aspectos de lo que fue la gestión de Mauricio Macri, sobre todo cuando se fue y cuando estuvo, que funcionaba a dos ritmos la economía, un ritmo en el Banco Central, otro ritmo en el Ministerio de Economía, y eso generó cruces. La bronca, por decirlo de una manera elegante, de Macri, básicamente, sobre todo, es un informe, un paper que presentó Sturzenegger en los Estados Unidos y fue afuera del país. Eso es lo que más bronca le causó, siendo demoledor de lo que fue el último tramo del gobierno de Mauricio Macri. Está Diana Mondino también para cerrar, los asesores económicos, a quien se ve en Cancillería. Es lo que ha dicho Milei en
en campaña, pero bueno, es un economista, está trabajando, dijo ayer creo que fue, ¿no? Para bajar impuestos también, ¿no? Trabajando en el equipo económico, en las medidas que va a tomar el presidente Milei. Con muchas dudas respecto a esto que decías, si va a ser la Canciller o no, porque también dijo que se habían iniciado contactos con Cancillería. Desde Cancillería ponen en duda esto, y eso es importante ver ahora en la transición que se viene, cómo se van a dar esos contactos, si son formales, informales. Ya hoy hablaron de enlaces, entonces hay que ver cómo se dan, pero Diana Mondino es una figura central en el esquema de gobierno de Javier Milei, en el equipo de Javier Milei, sobre todo porque uno toma en cuenta que en el periodo desde octubre hasta el balotaje hubo 2 voceros. Y una de ellas era Diana Mondino, es decir, fíjate el nivel de confianza que le tiene Javier Milei. Y además tiene llegada a muchísima gente, ¿no? Es una persona que conocemos, que viene militando en política, una figura pública, porque Facundo, una de las cosas que pasan es que hay mucha gente que no es conocida, ¿no? Como Diana Mondino. De todos los que acabamos de ver, hay muchos que no son conocidos como si son conocidos ante los otros equipos, digamos, ¿no? Bueno, es una fuerza política nueva, es un elenco de dirigentes políticos nuevos y mujeres también, por supuesto. Es un político nuevo. Javier Milei es una persona que su experiencia política es 2 años. Claro, si bien era conocido por su trayectoria como economista y en los debates públicos en la televisión, su trayectoria política también es limitada y por lo tanto es una renovación muy importante. Bueno, sobre todo para los periodistas van a tener que rearmar sus fuentes o las fuentes tradicionales a las que estaban acostumbrados, con lo bueno y lo malo que tiene eso, ¿no? ¿Podemos decir que se reconfiguró todo? Absolutamente. Todo. Nada va a ser como era. No solamente el gobierno y cambian las autoridades, sino la oposición, las oposiciones, Juntos por el Cambio, el peronismo. Todo reconfigurado. Como dijo un colega mío, el peronismo entra en boxes. Juntos por el Cambio no existe más. Y lo que hay es una tensión central, ¿te acordás? Cuando ganó las PASO, creo que lo discutimos acá, dijimos, Javier Milei se convierte por 2 meses en el centro de gravedad del sistema político argentino. Ahora parece que va a ser por un poquito más de 2 meses. Toda la atención está puesta en él y además en la Argentina, con partidos políticos tan débiles, volátiles, inestables, con liderazgos en crisis de esos partidos políticos más viejos, con esos partidos políticos con modelos viejos y matrices viejas de forma de concebir la política, la gestión pública, el Estado. Bueno, eso hace que el rol que tiene el presidente es muy importante porque la impronta que le da a su gobierno no solo va a condicionar su rendimiento y su relación con la sociedad, sino también cómo se configure la oposición. Exactamente. No va a ser cualquier oposición, va a ser la oposición para articularse con Javier Milei. Como viste en un juego de espejos. Exactamente, no, lo entiendo perfectamente y por eso está todo abierto y por eso todos los días tendremos noticias importantes. Ahora, lo que estamos intentando ver es qué le pasa al mercado, qué va a pasar con los precios, de esto vamos a hablar. ¿Qué está pasando con los precios? ¿Qué quiere el gobierno saliente que pase con los precios y qué es lo que está pasando, que no siempre coinciden? Y también cuáles son los nombramientos, porque Gaby, algunos nombres aparecieron nuevos en las últimas horas. Uno es Ferraro. Hablemos de Ferraro. Guillermo Ferraro, un hombre que viene a ocupar la cartera de infraestructura. Era también otro de los nombres que ya venían siendo barajados en la previa y lo termina confirmando él en una entrevista radial esta mañana, cuando en el día de ayer el comunicado de La Libertad Avanza había sido, o del comando del presidente electo había sido, no hay nombramientos hasta el 10 de diciembre. Algo raro también porque difícilmente no puedan nombrar por lo menos a los ministros. Ferraro viene a ser a cargo de infraestructura y en esto él fue el que aclaró que toma diferentes áreas. Hoy no existe un Ministerio de Infraestructura. Hoy volvería a ser un esquema similar, te diría, a lo que tuvo en su momento Julio De Vido. Así que era un ministerio de planificación muy amplio, con energía adentro, con telecomunicaciones adentro, obviamente con obra pública, vivienda y todo eso adentro, transporte también adentro. Por eso hay que ver muy bien cómo termina armado este gabinete de Milei, en este caso con Guillermo Ferraro a la cabeza. Vamos a escucharlo. Hoy dio una entrevista y el flamante ministro de Infraestructura del gobierno que se viene habló. Mirá. Desde prácticamente de mediados del 2018 no se hacen inversiones en la infraestructura existente por esa misma razón, porque el privado no sabe
si va a continuar o no continuar, y no se ha llamado tampoco a nueva concesión. Bueno, ese es uno de los principales problemas que hay que encarar. Es uno de los principales problemas que hay que encarar. Después vamos a ir hilando fino, Gaby, porque acordate que de la obra pública habla Milei, que no le parece importante la obra pública. No, y claramente ahí entramos de nuevo en el teorema Baglini, hay que ver efectivamente cómo termina funcionando esta cuestión. Uno tiende a creer que no va a haber un recorte masivo de la obra pública, sí probablemente un reperfilamiento y una reconsideración por lo que dice Ferraro. Sí, acá lo que hay que tomar en cuenta, y fue muy interesante la entrevista de Ferraro hoy a la mañana, y es lo que está diciendo es prácticamente todo el esquema de concesiones argentinos siguió vigente durante toda la era de los Kirchner, pero irregularmente. Y lo que van a hacer es llamarlo de nuevo. Es decir, acá no hay nadie, no hablan de cambiar el estatus, lo que hablan es de volver a concesionar lo que estuvo concesionado siempre. Estamos hablando rutas, control de rutas, todo el sistema de generación de energía hidroeléctrica que se vence, lo que no se vencieron este año se vencen el año que viene las concesiones. Hay concesiones vencidas desde el 2018, donde la verdad que lo peor que te puede pasar es no haberlo renovado. Porque siguen los mismos concesionarios y ahí empezamos a sospechar todos. En qué condiciones siguen, cómo le negocian la tarifa, cuánto pagan, el canon de qué año es el que están pagando. Bueno, eso es todo lo que anunció Ferraro que van a relanzar. Tomando lo de la sorpresa de que él mismo sea el que ratifique al cargo, información que están pasando en este momento, la duda ahí había con el nombre de Guillermo Dietrich, que es uno de los que viene impulsando Mauricio Macri, sobre todo para el área de transporte, pero Guillermo Dietrich es una figura que no va a quedarse con una Secretaría de Transporte, iría también a la búsqueda de ese ministerio. Por eso sale también esta confirmación rápida. Hasta ahora no hay ningún nombre que provenga, le doy la bienvenida a Diego Cabot, está Martín Siracusa con nosotros, no hay ningún nombre confirmado que provenga del PRO, ¿verdad? ¿Están todos de acuerdo? Ningún nombre que a cargo de un área, no es cierto? Estamos hablando de empresas públicas, estamos hablando de ministerios. Hasta ahora no los hay, está conociéndose los propios, está hablando de los propios, dónde está poniendo los propios el presidente electo Javier Milei, que ya habló y dijo, y por eso tenemos la suerte de tener a Diego Cabot hoy, habló de lo que quiere hacer con las empresas públicas y ya hay revuelo, Diego, porque algunas cosas confirmó, quiere... Por ejemplo, privatizar los medios públicos. Esta es una de las cosas que está confirmando por estas horas, Milei. ¿Qué haces, María Laura? ¿Cómo andás? Sí, él lo confirmó. Está bien que por una pregunta, ¿no? No es que habló de sus planes, sino que le hicieron una pregunta y él salió con sus recetas, o si querés con los eslogan que usó hoy mucho en la campaña y que le fueron tan eficientes, ¿no? Bueno, vamos a privatizar y demás. Después viene el tamiz de lo posible. Y a su vez... Lo que, como vos bien decís, bueno, el teorema de Baglini, ¿no? A medida que te acercas al poder, tus inquietudes o si querés tus objetivos van menguando un poco, ¿no? Lo que sí hizo ya es cambiar, digamos, si querés, la discusión pública sobre esos temas. Espera, porque entiendo lo que decís, a medida que se acerca el poder, se morigeran las decisiones. Sí. Estamos en el Hotel Libertadores, estamos viendo las imágenes, porque estamos allí, este es el momento en que llegó Milei. Él está ahí, vamos a hablar con Yalivares, tengo entendido que sigue ahí, digo, para que comprendan que estamos siguiendo todo en tiempo real. Pero también es cierto que él, Diego, dijo, voy a privatizar los medios estatales después de haber ganado. O sea, insistió con esto, más allá de contestar, es un dato importante. Absolutamente. Lo que pasa es que lo que vos tenés que... Sí, por eso te digo, eso es muy importante, él lo confirma. Lo que vos tenés que pensar es que vos para privatizar tenés que tener un activo, tenés que tener algo, ¿no? O sea, tenés que salir a vender algo al mercado. Si ahí rigen las reglas de mercado, ¿no? Con lo cual, tendrías que ver cuál es el valor de vender, obviamente, Telam. ¿Quién lo compra, decís? Si habría un oferente. Exactamente, a eso te digo. De hecho, vos hablás con los especialistas en medio y te dicen, Telam no tiene valor de mercado. ¿Sabés lo que vale de Telam? Los edificios. A ver, si esto fuese así, ¿cuál es para vos la intención de Milei en relación a los medios estatales que ya está trayendo lo que te digo es, no digo que no lo vaya a hacer, ¿no? Y posiblemente avance con eso, porque además vos vas a necesitar... con Milei va a necesitar algunas aventuras privatizadoras que sean iconográficas.
Más allá, después, de lo que efectivamente suceda, alguna va a... Simbólico, decís. Simbólico, claro. Simbólico. ¿Entendés? Como decir, cuando el Papa asume, como Papa, es nombrado Papa, en aquel momento en el Vaticano, lo primero que hace es ponerse un crucifijo de lata, ¿te acordás? Exacto. Y no el de oro, que yo. Valía Símbolos. cero respecto de las finanzas del Vaticano. Símbolos. Pero, exactamente, fue un símbolo A de ver, los zapatos y qué sé yo. Entonces, Milei no- va a tener que hacer alguna de esas avanzadas muy fuertes con algunos sectores que generen como esa, bueno, está haciendo lo que dijo, ¿no? Posiblemente sean los medios, posiblemente sea aerolínea, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ya cambió, ya a 2 días cambió el eje de la discusión pública sobre esos temas, ¿no? Sí, eso desde ya. Y sobre todo cuando después de haber ganado, Claro, él vuelve absolutamente. a hablar de privatizar aerolíneas, vuelve a hablar de privatizar los medios estatales y genera además reacciones, ¿no? A partir de eso, Totalmente. de los trabajadores. Absolutamente. Los medios estatales, por ejemplo, vos tenés, Telam es una sociedad, estatal, Estado. y se podría privatizar como tal, pero ya la televisión pública ya está dentro de RTA, que es Radio y Televisión Argentina, que es un organismo que contiene a su vez a Radio Nacional, ¿no? Entonces, cuando vos empezás a ver cuáles son los activos, la gente te dice, ojo, tiene muy buenos activos Radio Nacional, por ejemplo, Sí. porque tiene un edificio en cada provincia y tiene una planta de transmisión en cada provincia, pero todo el mundo te habla de los activos físicos. Pero para Lo vos periodístico. decís los activos Claro. inmobiliarios. Bueno, la gente habla de los claro. activos Exacto. Los inmobiliarios. terrenos, pero eso por no ejemplo, es... los pará. terrenos sobre los que están las antenas. Te lo entendí, Claro. pero eso no es privatizar, sería vender, o sea, No, cerrar. No, porque vos tenés una empresa que tiene, digamos, un capital humano, o si querés, las licencias. O sea, ¿qué es el activo que vas a vender? Vos tenés que delimitar el activo. Entonces, el activo es las licencias que tiene, el capital humano que tiene, que es mucho y valioso seguramente, y los inmuebles, como se vende en un supermercado. Es lo mismo. O sea, vos tenés la marca, los empleados, las contingencias, las acreencias, las deudas y los inmuebles. Esto es lo mismo. Lo que te dicen mucho es que hoy con 4 celulares y un departamento, un monoambiente en Almagro, te haces un medio. Estamos intentando, dice Diego Cabot, que Milei está dando señales simbólicas, que él quiere privatizar a algunas empresas públicas que no están resultando como la gente quiere que resulten, ya sea Aerolíneas Argentinas como por ejemplo los medios públicos, aunque él habla de privatizar más empresas. ¿Cuál va a privatizar? Dice Diego Cabot, te traduzco. No sabemos. Yo lo que sí digo es que alguna va a empezar, ¿no? Para también, digamos, alimentar toda la estructura que él armó respecto de su discurso privatizador. Y Hay algo que acaba de decir Estado. Diego que yo creo que es clave. Y podemos mirar el espejo del menemismo con esto. ¿Cuáles fueron las privatizaciones menos dolorosas? Las que había más apetencia del sector privado Exacto. por acceder a ese negocio, comunicaciones. ¿Cuáles son las más dolorosas? Fueron las más dolorosas, las más ineficientes, las que no tienen mercado. Hoy, no estoy diciendo que sea este caso, pero un ejemplo. El mercado de las agencias de noticias en Argentina es un mercado casi inexistente. En el mundo, te En el diría. En el mundo mundo, está todas en las cierre y agencias- en Por Argentina eso- creo que más por eso me más crítica en preguntaba otro. por qué se piensa en privatizarlo cuando es improbable que haya oferentes, sino ponele en hacerlo eficiente, que Bueno, funcione democráticamente. El Estado argentino ha demostrado en materia de medios públicos que ningún gobierno ha sido lo suficientemente eficiente para transformar los medios como una herramienta del Estado y no utilidad de cada gobierno. Claro. La verdad que no lo pudieron demostrar. En ese sentido yo diría que la experiencia es espantosa. Pero Es vos cierto. fijate lo que logró en 24 horas, en 48 horas con el tema de aerolínea, ¿no? Dice, bueno, agárrenla a los empleados. Ahí está, hablemos de aerolíneas. Exacto. Ahí está. En 24 horas, después de decir que va a privatizar aerolíneas, los empleados hablaron. Los empleados hablaron y dijeron, la empresa no funciona sin aporte del Estado, cosa que todos lo sabemos. Perdón, porque ni además- garantía del Estado. Por Aporte eso. y garantía Que del vos tenés que Estado. salir a buscar dinero para hacer funcionar una empresa, financiarte. Aerolínea tiene patrimonio neto negativo. Hay una frase que dice Milei que es muy tentadora, ¿no? Cuando dice aerolíneas tiene que ser de los trabajadores. Claro, pero entonces le dice, bueno, tan bien, tan buenas aerolíneas, tanto orgullo tienen, bueno, perfecto, manéjanla. ¿Entendés? Y entonces Vos tenés tira la que pelota al otro campo. Los aviones se compran o se alquilan.
Entonces vos vas al lessor, al que te alquila los aviones Claro. en Estados Unidos, te va a decir, bueno, listo, no me pone más la garantía del Estado Nacional. Tráigame 5 departamentos de los empleados para ponerlos de garantía. ¿Quién pone la garantía de operación Claro, de la empresa? claro. ¿Quién garantiza la compra de combustible en todos los destinos que tiene Aerolínea? No es una operación tan simple. A ver. Uno de los colaboradores de Javier Milei, Berti Venegas Lynch, habló ayer con Eduardo Feynman aquí. Vamos a escuchar qué dijo sobre este tema. O sea, ¿cuál es la idea con Aerolíneas Argentinas, por ejemplo? ¿Hacer qué? ¿Privatizarla? Particularmente es dársela a los empleados. Pero básicamente es Eso privatizarla. es lo que me había contado aquí en la misma Sí. silla. Le entrego la llave a los empleados que la manejen ellos. Del Estado, ni un peso más. Exacto. Ustedes van a volar con la plata que consigan de la venta Exacto. de los Eso pasajes. creo que surgió de una idea de mi padre, que la adoptó Javier. Y coinciden en eso de cambia los incentivos por completo. A ver. Claro, es genial, ¿entendés? Es decir, bueno, manejala vos. Ahora, eso, más allá de que sea genial discursivamente, requiere una cantidad de regulaciones. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Tenés que modificar la ley de estatización de la aerolínea que se hizo en 2008-2009. Primero. Segundo, tenés que buscar una persona jurídica, tenés que generar una persona jurídica que pase a ser el dueño de aerolíneas. ¿Qué será? Una sociedad de participación como se hizo en su momento. ¿Te acuerdas con las privatizaciones que a los empleados les daban el 5% de las empresas que pertenecían en los 90? ¿Será una cooperativa? ¿Cómo será la sociedad? O sea, todo eso requiere una instrumentación regulatoria fenomenal. Y quiero sumarlo además de tener a Diego Cabo, tenerlo a Amne Hamkin con esta cuestión, ¿no? Porque son todos datos simbólicos, son todas necesidades simbólicas del candidato electo. Aerolíneas, los medios públicos, también habló de YPF, pero parece que es bastante complejo llevarlo adelante, ¿no? Mirá, yo creo que estamos ante una propuesta, no sé si va a terminar siendo finalmente así, de un cambio de época que es muy profundo, estructural, que creo que la última vez que la Argentina vivió un cambio de época de estas características, por lo menos en términos discursivos y de acción política directa y rápida, fue en el 89 cuando asumió Menem en el gobierno. Sí. No recuerdo otro antecedente porque el gobierno de Macri, si bien obviamente que era un signo de color político distinto y venía con ideas diferentes, no arrancó diciendo, bueno, vamos a hacer un giro de 180 grados. No, Justamente no, el más bien dogma todo. era el gradualismo. No, lo contrario. No había condiciones políticas, no había condiciones en la coalición, no había condiciones en la sociedad, culturales, como para llevar adelante el cambio. No digo si había o no había, digo, es el diagnóstico, Sí. fuera el diagnóstico de ese momento. Ahora hay una coincidencia en toda esa coalición electoral que se fue constituyendo entre la PASO, la general, el balotaje, que incluye a La Libertad Avanza y a una parte de Juntos por el Cambio, que son básicamente Mauricio Macri y Patricia Bullrich, de que el diagnóstico es ahora sí están dadas las condiciones para ese cambio tan profundo. Yo no sé si va a ser TELAM, va a ser Aerolínea, va a ser ATC o Canal 7, ya no me acuerdo cómo se llama. Digamos, no me importa. TV Pública se llama. Acá lo que va a cambiar, por eso yo digo, creo que hay que diferenciar de lo discursivo del paquete de medidas que Javier Milei va a presentar el día 10, 11 de diciembre. Mirá, yo los veo que ustedes hablan de nombramientos. Sí. Y Javier Milei, su oficina, sacó ayer un comunicado que aparte con una formalidad que no reconoce antecedentes, oficina del presidente electo, que dice que no va a haber ningún nombramiento hasta el 10 de diciembre. Bueno, Por lo pero tanto, están confirmados. Los nombres está que nosotros bien. les damos Bueno, están confirmados. él dice que no hay ninguno Sí. todavía. Pero ¿Qué quiero tampoco decir? puede llegar al 10 de diciembre sin los ministros confirmados, Bueno. porque los ministros No, a su pero a vez ver, tienen que yo armar sus no equipos. quiero poner en discusión, simplemente lo que quiero decir es, yo creo que va a haber un efecto sorpresa Sí. el día 10, 11, 12, 13, que va a implicar no solo el grupo nuevo de funcionarios designados, el ministro de Economía, que lo vamos a conocer seguramente en ese momento, sino la convocatoria al Congreso y un paquete de medidas que va a ir de la mano de un programa, me imagino, de muy fuerte reducción del gasto público, que ese va a ser el símbolo principal con el que va a arrancar el gobierno de Javier Milei. Eso no pasa en la Argentina hace 23, 33, 34 años que De no hecho, pasa en la Argentina. Y lo que hay que ver es, digamos, creo que la gran incógnita que yo tengo, la única duda que tengo es la viabilidad política de eso, nada más. Porque después los objetivos los tengo clarísimos. No importa si es una empresa más, una empresa menos. Él quiere cambiar la forma de organización
de la vida económica y de las relaciones económicas, sociales que tenemos los argentinos. Lo que está planteando es un cambio gigante. Un cambio gigante, enorme, una transformación enorme. Gigantesco. Hay algo que es muy interesante, que es la construcción, si querés, la resurrección del famoso Ministerio de Planificación, ahora llamado Ministerio de Infraestructura, ¿no? Que en la Argentina freudiana es muy interesante porque él lo resucita, lo pone a Ferraro, pero lo resucita para matar el anterior, ¿entendés? O sea, el nuevo Ministerio de Infraestructura tiene como finalidad destrozar, o si querés, desarmar toda la trama regulatoria que hizo el viejo Ministerio de Planificación, que tenía básicamente las mismas funciones y que manejó Julio Evido hasta hace 8 años, ¿no? Hay muchas cosas para hablar sobre esto. Entendemos que algunas privatizaciones, o que él anuncia como privatizaciones, van a ser más adelante y otras serán anteriores. En muchas va a haber mucho trabajo que hacer. Él habló de los medios públicos. Vamos a escuchar, porque fue después de ser presidente electo que ratificó su intención con los medios públicos. Escuchá. Nosotros consideramos que la televisión pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda. Sí. De hecho, durante la campaña, el 75% del tiempo que se habló sobre nuestro espacio se lo hizo de una manera muy negativa, levantando mentiras y abonando la campaña sucia, ¿no? La campaña del miedo. Por eso, ¿qué piensa hacer? ¿Cerrarla, privatizarla, dejarla como está? No adhiero a esas prácticas de tener un ministerio de propaganda encubierto. Ok, ¿y entonces? Tiene que ser privatizado. La TV pública privatizada. Radio Nacional, lo mismo, privatizada Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Lo repetimos porque ustedes seguramente lo escucharon ayer en algún otro programa, porque para que no queden dudas, Diego, Facundo, no deja dudas en este anuncio. Seguramente hacer un cambio, como vos decís, Facundo, tan importante, tiene un montón de condiciones, tiene que verse la viabilidad, pero él se lo ve muy firme en eso. Es que, a diferencia de otros intentos anteriores, él cree en esto de toda la vida. Él está formado intelectualmente, moralmente, en una concepción que concibe la intervención del Estado en todas las áreas como una interferencia con la libertad. Entonces cree en esto y aparte hay que reconocer eso también. A diferencia del menemismo, que llegó con un programa nacional y popular que habla de revolución productiva y salariazo, y al otro día estaba implementando un Javier Milei durante toda la campaña dijo que iba a hacer esto. A mí no me sorprende lo más. Sumemos a Martín Siracusa sobre todo esto, porque seguramente tiene cosas para decir y necesitamos un economista en esta situación, además de la política, ¿no? No, si me permitiste, te relaciono los dos bloques que me parecen súper importantes. Yo vengo pensando el desarrollo de todas estas noticias, ¿no? ¿Qué es lo que ven los mercados? ¿Qué es lo que ve el mundo respecto de lo que está pasando acá en Argentina? Y es, creo yo, una cuestión de van para un lado más normal, ¿no? Las medidas ortodoxas, que acá en Argentina durante años fue mala palabra hablar de ortodoxia, ¿no? Parecía una palabra que estaba fuera de lugar. En el mundo es lo que todo el mundo quiere y es lo que funciona y es lo que todo el mundo acepta. Entonces yo creo que políticamente todo lo que están anunciando ya es una cuestión de grado. Es como que yo te diga, mira, vamos en avión y ¿a dónde vamos? A donde vos querés ir de vacaciones, el que te guste a vos, no sé, Mar del Plata, Bardo. Vamos para Mar del Plata. Voy para Mar del Plata en el avión. ¿De qué color es el avión? Estamos discutiendo el color. ¿Ahora? Para el mercado sí, porque para el mercado lo que quiere escuchar es que vas a Mar del Plata. El mercado lo que quiere escuchar es que va a dejar de haber inflación. Sí, claro. El mercado quiere escuchar que el mercado y la gente toda, ¿eh? Y la gente toda. Que la Argentina se va a abrir al mundo. Y que se va a abrir de una manera en donde no va a haber una hiperinflación, porque no va a haber una salida brusca en ciertos aspectos. Y toda esta discusión está sobre la mesa. Entonces hay un ordenamiento de las cuestiones económicas que han llevado no solo a subir de precio a las acciones de YPF, ¿no? que muchas veces fue interpretado fue interpretado como por la privatización, sino que fue más general.
todas las empresas argentinas que cotizan en Nueva York subieron 20%, 30%. Eso tiene que ver con que el mundo tenía retenido ese valor. Mirá lo que vale la Argentina cuando vos ni siquiera tuviste que empezar a hacer las cosas como hacen los otros países. Solo dijiste que vas a empezar a hacer las cosas bien. Es una expectativa, el mercado es expectativa, Totalmente. ¿no? Entonces lo que está diciendo es, por ahí me gusta, lo está diciendo el mercado. Claro, es por ahí. Es tener orden, es dejar de emitir, porque la emisión ya demostró que no funciona. Y otra cosa, y es un gesto que yo creo que hay que tener en consideración, que fue muy positivo. Cuando asumió Mauricio Macri en 2015, Cristina ni le entregó el mando. Claro. Alberto Fernández estuvo 2 horas con Javier Milei reunidos. Eso también para el mundo es importante, para los mercados es importante, porque más allá, después de toda la discusión que puede darse, hay un símbolo muy fuerte, que es que va a haber colaboración y va a haber transición. Y eso tranquiliza. Gobernabilidad, eso tranquiliza todo, ¿verdad? No, eso está muy bien. Que haya habido hoy una reunión. Es la Argentina que se tiene que normalizar en sus relaciones, en la forma de hacer las cosas.